buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A lo largo de una guerra, rara vez la barbarie es patrimonio de un bando, y la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. Uno de los episodios más controvertidos de la guerra lo protagonizaron los aliados durante la batalla de Monte Cassino, en la campaña de Italia, en que destruyeron de modo deliberado la célebre abadía benedictina, una joya del siglo VI que albergaba gran número de tesoros, aparte de serlo ella misma. La destrucción del conjunto artístico fue la respuesta a la defensa que los paracaidistas alemanes llevaron a cabo en la zona de Cassino, que se prolongaba por meses y que les tenía detenidos en el camino hacia Roma. Pero además de lo que supuso de devastación en términos culturales, la reducción de la abadía a un montón de ruinas no sirvió de nada desde el punto de vista militar a quienes la destruyeron. Fue así. Desde que desembarcaron en Salermo, al sur de Nápoles, en septiembre de 1943, el avance de los aliados en Italia fue siempre desesperadamente lento. Tardaron 3 meses en alcanzar la línea Gustav, las posiciones defensivas germanas, en el camino hacia Roma. A comienzos del invierno llovía a diario sobre las agotadas tropas aliadas y el frío era muy agudo en aquellos terrenos montañosos. El octavo ejército británico de Montgomery había sido detenido por los alemanes y ahora le tocaba al quinto ejército estadounidense de Clark reanudar una tortuosa ofensiva frente al mariscal Kesselring, quien por su inteligente y valeroso desempeño al mando del grupo Ejércitos C gozaba de la plena confianza de Hitler. La ruta occidental hacia Roma pasa por el camino de la costa o bien por el Valle del Liri, de modo que los norteamericanos planearon una doble operación. Desembarcarían en Anzio, al sur de la capital, al tiempo que cruzaban el Valle del Liri, poniendo a los alemanes escasos de tropas en la disyuntiva de atender uno u otro ataque. La idea era que el asalto a la línea Gustav atrajese al 10º ejército alemán hacia la zona de Cassino, dejando esas tropas al sur mientras ellos avanzaban rápidamente hacia Roma. Si el desembarco en Anzio triunfaba, los alemanes tendrían que retirarse y no sería necesario tomar la línea Gustav, lo que supondría un verdadero alivio. Pero los alemanes resistieron con enorme éxito en la zona de Cassino, que dominaba el Valle del Liri. A principios de enero de 1944, los aliados lanzaron los primeros ataques, detenidos apenas comenzados por las tropas de von Seger, uno de los mejores generales alemanes, que contaba entre sus tropas a la primera división paracaidista del general Richard Heydrich. Reanudaron los ataques las tropas del general neozelandés Freyberg junto a la 4ª División India compuesta por gurkhas nepalíes. Cuando el ataque fracasó, solicitó que los B-17 norteamericanos destruyeran la abadía de Monte Cassino, que dominando el valle desde las alturas supusieron servía de puesto de observación de los defensores alemanes. En realidad, los alemanes no se encontraban dentro del monasterio benedictino, una joya del siglo VI que albergaba valiosísimos documentos, una biblioteca e innumerables obras de arte de la cristiandad que oficiales de la división Hermann Göring habían evacuado a Roma. El debate que tuvo lugar en las filas aliadas sobre la conveniencia de bombardear la abadía se decantó en favor de quienes insistían en destruirla, pese a que no ignoraban ni su carácter de joya artística e histórica, ni que albergaba más de 1 millar de refugiados. En la mañana del 15 de febrero de 1944, 142 bombarderos pesados y 114 medios destruyeron la abadía del siglo VI, que quedó reducida a un montón de escombros tras recibir 600 toneladas de bombas. Varios cientos de civiles italianos, acogidos por la comunidad benedictina, perecieron. Un potentísimo fuego artillero arrasó lo que quedaba en la zona, pero los soldados aliados no pudieron tomar la colina, ni ese día ni durante los sucesivos. El viejo monasterio, reducido ahora a escombros, serviría en el futuro como fortificación alemana prácticamente inexpugnable. Los aliados solo consiguieron que los alemanes pudieran resistir entre las ruinas otros 3 meses. A cambio, habían destruido una joya de la cristiandad, una de las abadías más antiguas del mundo, depósito de antiquísimos tesoros. Un episodio verdaderamente polémico, el de la destrucción de la abadía de Monte Cassino, y tenemos con nosotros, afortunadamente hoy, a don Bruno Navarro. Un placer tenerle aquí. Buenas noches, igualmente. Muy buenas noches. Bueno, la campaña de Italia, quizá en el marco de la guerra en Europa, es la gran olvidada de la Segunda Guerra Mundial, aunque trajo la caída de Mussolini, el final
del fascismo, sino completamente, porque aún continuaría en el Reino del Norte, perdón, en la zona del norte durante casi 2 años, pero sí el final del fascismo como régimen para toda Italia. En definitiva, condicionó la historia de Italia poderosamente en años sucesivos y contribuyó también a forjar la leyenda de los partisanos, antifascistas, etcétera. Es decir, que al final tuvo un impacto en la historia de Europa verdaderamente notable, ¿no? Sí, sí lo es. Y es verdad que como público estamos acostumbrados a recibir mucha información, a ver, oír y leer acerca del frente de la campaña del Pacífico, del frente ruso, del frente occidental, de la campaña del norte de África. Y hay 2 frentes que pasan muy desapercibidos, que son el de los Balcanes. Tendría lógica porque sí que eso era un frente muy reducido incluso en hombres y en importancia, pero el frente italiano no tiene razón de ser que se haya hablado y se hable tan poco y sea ese gran desconocido, ¿no? Ten en cuenta que además fue la apertura de ese segundo frente en Europa. Siempre hablamos de Normandía. Normandía se abrió en el 44. Un año antes, Normandía es realmente el tercer frente. El segundo frente en Europa se abrió en Italia, ¿no? Consumió, hay que tener en cuenta que durante un año, hasta que llega Normandía, durante un año, la única campaña terrestre aliada occidental, es decir, quitamos a los rusos y quitamos el Pacífico, lo que es en Europa, la única campaña aliada, es decir, norteamericanos, franceses, británicos, Commonwealth y demás, es en Italia. No había otro lugar donde combatir. Todos los recursos estaban allí, todas las bajas, enormes bajas que están sufriendo, estaban allí. Y la pregunta, quizás la clave de entender por qué no se habla tanto de ello, es porque fue una gran derrota. No, al final toman Italia, lógicamente, pero tardan 3 años o 2 años en tomar Italia. Digamos que fue una sucesión de victorias defensivas alemanas, de las cuales es mejor hablar poco, porque además el único nombre notable que ha pasado a la historia es precisamente el de Monte Cassino, que es una victoria defensiva alemana. Así que yo creo que ahí está la clave de por qué no oímos nunca hablar de ello. Bueno, era una campaña que, y concretamente en la parte a la que nos estamos refiriendo hoy, a la batalla de Cassino, una campaña que está dominada por el frío, algo que sorprendió enormemente a los aliados, fundamentalmente a los británicos, un poco víctima de su propia propaganda de la soleada Italia, que es en realidad una región, en general la península itálica, muy montañosa y con una orografía infernal. Lo que se recuerda más de aquellas batallas, aparte de la dureza, lógicamente, fue el enorme frío que pasaron los combatientes de uno y otro lado. Quizá más los aliados porque estaban en ese sentido menos preparados que los alemanes en sus defensas, ¿no? Correcto, efectivamente. Hablamos de la toma de Roma estaba prevista para octubre y no la toman hasta junio, es decir, 8 meses de retraso, y esto fue producido principalmente bueno, lo has dicho perfectamente, una orografía endiablada. Hablamos de los Apeninos, esa espina dorsal que cruza la península italiana de norte a sur, ¿no? Y Monte Cassino está ahí enclavada, pero es que además el frío era tremendo. Estamos hablando de un clima de montaña, lluvias, como hemos dicho antes, lluvias diarias, pero cuando se suma la lluvia, el frío, la nieve, el viento y todo junto, lo que forman las ventiscas, tenemos una climatología que hacía estragos entre unas tropas poco acostumbradas en aquellos momentos todavía a ese tipo a combatir esas circunstancias. Le sumamos que todo esto, esta lluvia, esta nieve, lo que hace es embarrar e inutilizar las carreteras y los caminos, por lo tanto frena totalmente una ofensiva de superioridad de medios, de carros, de vehículos que se ven como les ocurrió a los alemanes en el frente del este, se ven detenidos. Y además de eso, enfrente los alemanes, enfrente la división de paracaidistas alemanes, que fue calificada por un general británico como estamos luchando contra los mejores soldados del mundo, literalmente dijo. Claro, habría varias unidades alemanas que discutirían sí, este honor, pero desde luego los paracaidistas serían una. Otra tendríamos las tropas de Scorzeni, de que ya se ha hablado en esta casa, las fuerzas especiales de las Waffen-SS, estarían las famosas y ultrasecretas División Brandenburgo, etc. Pero en cuanto a los paracaidistas, es verdad que eran la élite de la infantería o del ejército convencional alemán. Y hay que tener en cuenta una cosa, no era cualquiera, estaba la primera división. Y esto es importante porque la primera división de paracaidistas alemanes es la única que es de antes de la guerra, del año 38. Es la que tenía la experiencia, el personal, los medios adecuados para considerarse la élite de la élite. Todo el resto de divisiones paracaidistas que los alemanes fueron creando fueron en los años 43-44, mucho después, y ya en el ocaso de la guerra. Pues sí, yo diría que, como he dicho, no solamente los mejores soldados del mundo, sino dentro de los mejores soldados del mundo, la élite. Bueno, lo que está claro refiriéndonos a Monte Cassino es que allí no había ningún soldado alemán, se efectuó el bombardeo norteamericano, hubo varios cientos de muertos, es difícil establecer cuántos, se calcula que unos 400, pero los alemanes no estuvieron jamás allí hasta que la abadía fue destruida.
efectivamente. Tenía toda la lógica militar haber ocupado la abadía porque era el lugar más alto y más seguro y por lo tanto tenemos las dos cosas que una posición defensiva necesita y son posiciones de fuego y puestos de observación, atacar al malo y ver lo que hace el malo. Bueno, esto se conseguía perfectamente en la abadía, pero es que Kesselring, que era el alto mando alemán en Italia, ya había dado órdenes ya en el año 43 de no ocupar la abadía por su alto interés histórico y artístico. Y así lo comunicó tanto al Vaticano como al alto mando aliado que luego dio la orden de destruirlo aún sabiendo que no había nadie. Había una discusión en el mando aliado, en el cual diríamos que el mando de los generales norteamericanos no quería bombardear porque sabía que no había nadie, y el mando de los generales británicos también sabía que no había nadie, pero insistía en bombardear un poco como la excusa de justificar el por qué no estaban consiguiendo avanzar y penetrar en Cassino. Pero Bruno, lo cual fue un error, porque la destrucción de la abadía desde el punto de vista del defensor facilitó la defensa, además de que permitió ocupar aquel terreno, ¿no? Efectivamente, porque cuando uno bombardea una edificación en general, y más si es una edificación tan sólida como ella, no es que literalmente desaparezca y donde había un edificio ahora solamente hay monte, no, lo que obtiene son enormes trozos de ruinas y esas ruinas se convierten en posiciones defensivas, se ponen en posiciones de camuflaje, en posiciones protegidas, en puestos de observación, de tal forma que casi podríamos decir que lo que mejor le ocurrió a los alemanes fue precisamente bombardear. Los americanos, bueno, los aliados no pudieron haberlo hecho mejor. Cuando von Senger es invitado por el abad en Navidad para, en fin, compartir aquella jornada con los benedictinos, el general von Senger evita mirar por la ventana, incluso para no ver las posiciones de los aliados, y lo hace de forma ostensible. Quiero decir que los alemanes verdaderamente en este caso tuvieron un comportamiento escrupuloso. No se puede decir lo mismo de quienes destruyeron la abadía, porque no había una finalidad militar real y, por ejemplo, el general Clark, el jefe del Quinto Ejército norteamericano, advirtió al respecto de que no lo hicieran. Lo reconoció como un error después de la guerra. Claro, y no solamente lo reconoció él ya se oponía al bombardeo. Él era de los generales norteamericanos que no quería, de hecho, exigió, las presiones que recibía fueron tantas que al final exigió al general británico Alexander, que mandaba todas las tropas aliadas en Italia, que le diera una orden explícita para el bombardeo, porque si no, no lo haría porque no se hacía responsable. Al final el general Alexander se la dio. Él fue el único de los generales que no quiso estar presente durante el bombardeo, o sea, verlo, como hacían los rojos durante nuestra guerra, asomándose a ver el bombardeo del Alcázar de Toledo. Pues aquí ocurrió lo mismo, era un ambiente festivo en el que todos los generales participaban de la alegría. Él fue el único que se negó a verlo. Y hay un dato curioso, para que nadie piense, los espectadores piensen que es cosa nuestra, y es que en los años 60 el ejército norteamericano declaró oficialmente y cambió los de texto para admitir que no había un solo soldado alemán dentro de la abadía. Pues así ha sido, así se lo hemos contado. Muchísimas gracias, don Bruno Navarro, ha sido un placer. Y muchas gracias también a ustedes por estar ahí día tras día, noche tras noche. Hasta mañana, si Dios quiere.